capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? Amén. Colosenses. Siempre orando, el que está escribiendo es Pablo. Pablo le escribe a los colosenses. Eso está en el versículo anterior, en los dos anteriores. Y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hasta ahí vamos a leer y después leeremos más. Acá nos dice Pablo que oraba por estos hermanos de Colosas. Estos hermanos tenían una característica o dos por lo menos que están mencionadas aquí, que dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dos cosas que tenían, era la fe que habían recibido para salvación, pero ya tenían algo precioso. Amaban a los santos. ¿Y quién son los santos? La iglesia, ¿verdad? Tenían eso precioso y dice que eso lo hacían a causa de la esperanza que el Evangelio les había dado. ¿A cuánto les dio la esperanza el Evangelio cuando conocieron al Señor? Amén. A todos, porque todos llegamos destruidos al Señor. Bueno, capaz que algunos no tanto. Yo llegué con las migajas, llegué con lo último que me quedaba como ser humano. Pero cuando recibí a Cristo, recibí esperanza. Y entonces Pablo, enterado por Epafras, que era uno de los de Colosa, vino y le contó a Pablo, y Pablo se pone contento y se pone a orar por algo muy específico. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar. Se puso a orar sin cesar por esto. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No está hablando que seamos llenos de conocer a Dios, está hablando lleno del conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Pero aclara que ese conocimiento es en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, ese conocimiento de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es a través de lo espiritual, de la inteligencia y sabiduría espiritual. Hermanos, con el intelecto humano, con la inteligencia humana, con el razonamiento humano, con cualquier cosa humana que nosotros le pongamos, nunca vamos a entender las cosas espirituales. Lo espiritual se entiende espiritualmente. Hay una barrera ahí, hermanos. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Pero nosotros sí las podemos entender porque ya somos seres espirituales desde el momento que Cristo vino a nuestra vida. Y ahí puso el Espíritu Santo, el Señor,
y nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una de las cosas que pasa en la iglesia y que pasa, hermano, y que nosotros vemos lamentablemente a cristianos muchos años o pocos años, no importa, pero mucho tiempo, que no pueden avanzar porque no han encontrado la perfecta voluntad de Dios. Y si tú no encuentras la perfecta voluntad de Dios, vas a andar siempre con un problema arriba. Por eso nosotros tenemos que espiritualmente ser sabios e inteligentes y de saber cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. Lo primero que nosotros tenemos es la Biblia para saber cuál es la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando la Biblia dice no hagas esto es para que no lo hagas. Y cuando la Biblia dice hace esto es para que lo hagas. Y cuando me dirijo a ustedes estoy yo incluido antes que ustedes. Entonces, hermanos, la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, bueno, ahí hay un no. No unáis en yugo desigual, ahí hay un no. No pequéis, ahí hay un no. Si la Biblia dice no pequéis, es no pequéis. Que todos pecamos, pero se está refiriendo al pecado concebido, que yo sé que es un pecado y lo sigo haciendo. ¿Está claro? Despojaos del viejo hombre. ¿Quién tiene que hacer eso? Nosotros. Entonces cuando veamos un no, nosotros abramos los ganchos, hermano, porque esa es la voluntad del Señor. Todo lo que vaya contra lo que la palabra dice es mi voluntad. Que yo la voy a tratar de justificar con mi razonamiento y con lo que a mí me conviene. Pero va a seguir siendo tu voluntad o mi voluntad y no la del Señor. Todo lo que vaya contra la palabra va a ser tu voluntad. Y tú te puedes justificar y puedes adornarlo y puedes... Esa no es la voluntad de Dios porque está yendo contra la palabra. Y a veces nos asustamos de las cosas que vemos y oímos en los cristianos. Aunque ya a esta altura no nos asusta casi nada. Pero esa es la verdad, hermano. Que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Después está la voluntad del Señor para el servicio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este servicio en el que Dios le puso? Yo puedo tener muchas ideas, puedo tener una cantidad de proyectos, pero son mis proyectos y mis ideas. En lo espiritual yo tengo que tener el discernimiento, la capacidad y la inteligencia espiritual para saber qué es lo que Dios me está pidiendo. Y ahí yo me voy a mover en esa voluntad. Dios no nos llamó para que hagamos la voluntad de los demás ni la voluntad nuestra. Nos llamó para que hagamos su voluntad. Y a veces hacemos cosas buenas. Podemos hacer porque somos cristianos y tenemos un corazón cambiado y tratamos de hacer todo lo bueno. Pero a veces lo bueno tampoco es la voluntad del Señor. O eso bueno que estamos haciendo. Sino que Dios tiene otra cosa que también es buena para que nosotros la hagamos en el tiempo de Dios y para que nosotros nos sintamos bien, porque va a haber un resultado en aquel que hace la voluntad del Señor y ahora lo vamos a ver. ¿Y qué resultados? Y nos vamos a dar cuenta si estamos en la voluntad del Señor o no estamos en la voluntad del Señor. Por los resultados nos vamos a dar cuenta. Así es la Biblia nos desnuda, nos descubre. La Biblia nos deja al descubierto, hermano, porque nosotros leemos la Biblia y decimos, no, pero yo, esto no, ¿verdad? O sí,
Gloria a Dios. Jesús dijo, cuando vinieron a traerle comida y él había estado hablando con la mujer samaritana, le fueron a dar de comer y él dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Y esa tiene que ser nuestra comida diaria. Si no, andamos perdidos. ¿Sabe cómo andamos? Como el pueblo de Israel en el desierto. 40 años dando vueltas. Nosotros tenemos que ser cristianos que avancemos en la obra. Que avancemos en lo que Dios nos ha dado. Que avancemos en los dones. Que avancemos en el llamado que Dios nos ha dado. Sea para cantar, sea para predicar, sea para lo que sea, hermano. Si nosotros vamos a buscar la voluntad de Dios, nosotros vamos a andar bien. Porque Dios se agrada y bendice. Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 6:38 de Juan. Si Jesús estaba en el cielo y vino acá a morir por nosotros, Él vino a hacer la voluntad del Padre, tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre. Nunca vamos a llegar a completar la voluntad del Padre. No podemos cumplir con todos los mandamientos, eso ya se sabe. ¿Quién lo va a cumplir? Nadie, porque con la ley nadie pudo cumplir. Por eso necesitamos a Jesús que nos justificó. Pero no estamos hablando de esa, estamos hablando de nosotros intentar, hermanos, en la sabiduría e inteligencia espiritual, saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Porque si no, lo que vamos a hacer, vamos a perder el tiempo. Y nosotros no estamos para perder el tiempo. En Efesios 2:3 está el pasaje aquel muy lindo que nos describe cómo andábamos antes de conocer a Cristo. Perdón, 2:2. No, 2:3. Pero vamos a leer el 2:2 porque está, así completamos la idea. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. Pensábamos y hacíamos, ¿sí o no? Lógico. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos, pero ahora venimos a Dios y tenemos que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y a veces vamos a luchar, claro que sí, vamos a luchar con deseos, vamos a luchar con cosas que queremos, pero que es nuestra carne la que quiere. Pero no es la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar afirmados en una comunión con el Señor, viviendo santamente para que el Señor nos pueda hablar claramente y nos diga, más allá de su palabra, cuál es la voluntad para nosotros. No podemos andar a tientas en la vida cristiana. No podemos andar, hermano, a ver si le invocamos. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, hacé lo que Dios te mandó a hacer. Que ahí está la perfecta voluntad. Me gustaría la otra Biblia, esa nueva, porque quiero leer, hermanos, voy a leer Efesios 5:17. Hay muchos pasajes, lo voy a leer en la otra versión, hermanos, no en la Reina Valera. 5:17.
4:17. 4:17. Voy a leer suave, pero voy a leer bastante. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Estoy leyendo. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. A ver si nos quedan claras las cosas, hermano. Porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ellos están como estábamos nosotros antes. Entonces nosotros no tenemos que vivir como viven ellos. No tenemos que andar en sus tradiciones, en sus fiestitas, en sus costumbres, en todas las cosas que ellos y nosotros antes hacíamos. Nosotros somos un pueblo santo que Dios nos sacó de ahí. Y a veces nos cuesta eso, hermano. Eso no es la voluntad del Señor. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza. ¿No han perdido la vergüenza? Sí. Miremos a veces nuestra propia familia, hermano. No nos engañemos. Miremos a nuestra familia, no miremos para los demás. ¿Cuántos han perdido la vergüenza? Pero no lo juzgamos, no los condenamos, y nosotros estamos muy igual. Pero tenemos que darnos cuenta y separarnos. Esa no es la voluntad de Dios. O sea, tenemos que aprender a injertarnos en el mundo como está hoy. Se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones, pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Ese viejo ser. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Quiere decir que ahora el Espíritu Santo tiene que reformar nuestra forma de pensar. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que acostumbrar a vivir por el Espíritu, por la palabra, no por lo que siento, no por lo que me parece. Tenemos que ser cristianos, hermanos, cada vez más apegados a su palabra. Bueno, ahí sigue hablando. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos, así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, alguno que se le escapa todavía alguna mala palabra. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que los que hablen le haga bien a quien lo escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, que es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, grito, calumnia, malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense, como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Todo esto que estamos leyendo y que es como una síntesis de la conducta del cristiano, es la voluntad de Dios. Y todo lo que yo haga en contra de esto va en contra de la voluntad de Dios. Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son hijos amados, sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros, como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual. Ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. En la otra dice fornicación, que es inmoralidad sexual, cualquiera sea el tipo, porque es muy variado. Tampoco digan grosería, tontería, ni hagan bromas vulgares, pues no conviene. Más bien, den gracias a Dios.
pues pueden estar seguros de que en el reino de Cristo y de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. No permitan que nadie los engañe con idea falsa, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. ¿Con quién se enoja? Con los que no obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. La luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. No participen de los actos sin fruto que hacen en la oscuridad, más bien desenmascárenlos, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Bueno, ahí sigue. El 15 dice, porque eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Tenemos que aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No sean tontos. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. El que no entiende la voluntad del Señor es un tonto. ¿Me entiende? Es lo que dice la Biblia. Y muchas veces yo creo que yo soy un tonto. No se emborrachen porque así echarán a perder su vida, mejor llénense del Espíritu Santo. Bueno, y ahí sigue hablando. En el 21 dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo, unos a otros, servirnos. Eso es lo que quiere, habla de las esposas, de los esposos, habla de los patrones, los empleados. Bueno, léanlo usted en su casa. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que dice la Biblia es la voluntad de Dios. Por eso usted y yo tenemos que estudiar la Biblia. Por eso tenemos que leer la Biblia. Por eso tenemos que aprender la Biblia. Me asusta los cristianos que no agarran la Biblia. Bueno, el que no sabe leer no la va a leer, ya se sabe, hermanos. No estamos hablando de eso. Estamos terminando. Queremos ver los resultados de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entiéndase bien que la voluntad de Dios en todos sus aspectos nadie la va a poder hacer. No estamos hablando de eso y no creo que la Biblia nos lleve a eso porque somos incapaces de hacer todo lo que Dios nos pida. Pero en esa sabiduría y en esa inteligencia podemos ir avanzando, hermanos, en ser entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Con la Biblia y después con esa relación personal que cada uno de nosotros tenemos. ¿Tengo que hacer esto, sí o no? ¿Tengo que hacer esto, sí o no? ¿Es la voluntad del Señor? ¿El Señor quiere que yo tenga esto, sí o no? Muchas cosas. Esa voluntad del Señor es para toda nuestra vida. ¿Este trabajo es la voluntad del Señor, sí o no? Y todo así, hermanos. Bueno, estábamos en Colosenses, ¿verdad? Y vamos a dar el remate final. Porque dice en Colosenses 1:10, ¿para qué va a servir que yo y tú conozcamos la voluntad, seamos llenos del conocimiento de la voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual? Mire para qué va a servir. Para que andéis como es digno del Señor. Primer punto. Si nosotros sabemos, vamos a andar como es digno del Señor. Vamos a andar agradando al Señor. Si nosotros no entendemos, no lo vamos a agradar tanto. No solo eso, dice agradándole en todo. Bueno,
estaría junto. Llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. La persona que entiende la voluntad del Señor lleva fruto en toda buena obra. A donde va, a donde está, sea en su casa, en su familia, en su trabajo, en la iglesia, a donde vaya, ahí el cristiano que ha entendido la voluntad de Dios va a llevar fruto. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios, cada día va a conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque está haciendo su voluntad. Fortalecido con todo poder. Es una persona que está fortalecida. Es una persona fuerte en el Señor. Es una persona que no cae fácilmente, sino que viene la prueba, viene la dificultad, vienen las cosas, pero la persona permanece fuerte. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Señor. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, longanimidad es extrema paciencia. Es una persona que tiene paciencia, que sabe esperar, que aguanta, que soporta el tiempo que sea necesario en Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo su voluntad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es una persona que tiene gozo, tiene un bienestar espiritual siempre. Ese es el gozo. El gozo no es que un día ando riéndome a carcajadas y el otro. No, el gozo es algo que usted lo mantiene en una estabilidad emocional, en una estabilidad, en un bienestar espiritual, pase lo que pase, porque eso le pertenece a Dios. Eso no lo podemos crear nosotros. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y terminamos con Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. ¿Para quién? Para nosotros. Si nosotros logramos, hermanos, entrar en esa voluntad, nos va a ir bien. No estamos hablando de cosas económicas ni nada así. Nos va bien, mejor. Estamos hablando de bienestar. Estamos hablando de las cosas espirituales. Estamos hablando de fortaleza, de paz, de seguridad, de esa vida abundante que Cristo prometió. Eso viene como resultado también de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Que no nos conformemos, dice, a este siglo, a este mundo, sino que transformemos nuestra mente para conocer esa voluntad. ¿Y cómo transformamos la mente, hermano? Eso no lo hacemos, no vamos a una fábrica, eso es en la relación de santidad que nosotros tenemos con el Señor, con el Espíritu Santo trabaja y transforma nuestra mente y envía mensajes de parte de Dios para nosotros, para que nosotros podamos ser transformados. Es la mente la que tiene que ser, hermanos, transformada por el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos.